Discabiogen. Bienvenidas a Discabiogen, el podcast donde hablamos de discapacidad y violencia de género. Un podcast donde hablamos sobre recursos, donde rompemos mitos y hoy en concreto vamos a hablar sobre los roles de género, dónde se instauran esos roles de género y dónde comienza lo que es esa desigualdad. En este caso vamos a hablar sobre la infancia y esos comportamientos que los niños y que las niñas empiezan a tener en esa edad primaria. Porque, claro, muchas veces hablamos de la violencia cuando ya existe, pero ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa cuando el papel de las aulas es importante, la educación emocional, los referentes que construimos desde que somos pequeños? Para ello, contamos con un profesional que trabaja directamente con los y las más pequeñas. Episodio 11. La educación desde la infancia como base para la igualdad, con Mario Mirabel. Mario Mirabel, bienvenido. Encantado de estar con vosotras. Mario es graduado en Magisterio de Educación Primaria por la Universidad de Extremadura, donde también cursó el máster de Investigación Psicológica. Mario, vamos a leer tu biografía, pero si nos queda alguna cosa, tú nos puedes añadir lo que quieras y si quieres ampliarla, nos vas contando, ¿vale? Mario ejerce como maestro de primaria desde el año 2019 y actualmente es maestro en el colegio de su pueblo, el Colegio Público Batalla de Pravia en Torrejoncillo, Cáceres. Desde siempre ha estado interesado por los estudios de género y trabaja por la igualdad de derechos y de oportunidades entre niños y niñas a través de las aulas. Recientemente ha organizado el proyecto Museo de la Mujer en su propio centro. Fue una actividad orientada a realzar el papel de la mujer a lo largo de toda la historia, de diferentes ámbitos, representado a través del teatro. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Sí, el Museo de la Mujer al final es una manera de sacar a relucir esas magníficas mujeres que tenemos en la sociedad actual y particularmente en la extremeña, sobre todo, que era un poco lo que queríamos dar valor a la mujer extremeña. Yo en mi caso lo hicimos entre 8 o 10 compañeros y compañeras y yo en mi caso elegí a una chica con discapacidad física que es deportista de alto rendimiento, que ha ido a varias paralimpiadas, que aparte es Loida Zabala, que bueno, aparte sufre constantes enfermedades y demás, y bueno, pues quería también poner en valor esa mezcla de mujer y discapacidad y deporte, que también me pareció muy interesante y fue muy bonito cómo sorprendía, porque la niña se metió tanto en el papel que iba en silla de ruedas por todo el centro, por todo el colegio. Tenía que utilizar el ascensor para desplazarse, tenía que utilizar las rampas accesibles para desplazarse y todo eso también yo creo que generó una conciencia en el alumnado muy, muy necesaria, que en este caso en el centro no hay ningún niño ni ninguna niña con ninguna discapacidad física así muy evidente y en este caso pues fue también una manera de aunar las dos cosas, la discapacidad y el papel de la mujer. Fue una experiencia muy enriquecedora. Es el tercer año que se hace en el centro. Este año un poco, pues también un poco impulsado por ideas mías o de otros compañeros y compañeras. Y aparte luego queda como unos vídeos en YouTube de la representación de los niños y las niñas a través de un código QR. O sea, está como muy bien montado porque el cole tiene radio y tiene tele. Entonces se monta ahí todo para que no solo sea ese día, sino que en cualquier momento se pueda acceder a ello. Qué guay. Mario, te vamos a decir una cosa. Eres el primer invitado hombre que tiene Discabiogen. Y todas las entrevistas las arrancamos con una misma pregunta que ahora mismo te hace Eva. Siempre preguntamos lo mismo. Si pudieras decirle una sola cosa a una mujer con discapacidad que sufre violencia de género, ¿qué le dirías? Que sea capaz. Que sea capaz de luchar, que sea capaz de denunciar, que sea capaz de llamar, que fuera de ahí hay gente dispuesta a ayudar y que, igual que se lo diría a una mujer sin discapacidad, que sea capaz. Al final no es... tengo la experiencia por mi deporte también que practico, que muchos atletas siempre dicen que ellos no es que tengan una discapacidad, sino que tienen capacidades diferentes. Entonces esta mujer que supuestamente sufre violencia de género seguramente tenga otras muchas capacidades y una de ellas tiene que ser esa, la de ser valiente, la de luchar, la de denunciar y la de buscar apoyos porque los hay como vosotras tenéis las herramientas con Discabiogen y con toda la estructura que hay montada, pues eso.
Qué bien. Al final esta pregunta siempre la solemos hacer para ver diferentes puntos de vista, porque al final pasáis por el podcast muchas personas que sois profesionales, cada persona en un sector diferente. Entonces siempre nos damos cuenta de que hay un punto en común, ¿no? Que es el de que denuncie, que salga, que en este caso que sea capaz de que se puede salir de esa situación, de que hay recursos que están para ayudar a estas mujeres y que a través de ellos pues que la gran mayoría de estas mujeres consiguen salir de la situación de violencia. Hablando de esta situación de violencia, vamos a entrar de lleno en lo que es el tema de hoy, que es esa prevención de la violencia de género desde la educación, desde la infancia, porque en muchos casos es la base donde radican todos esos estereotipos de género, todas esas desigualdades de género, que es lo que hace que con el paso del tiempo todo eso se arraigue y todo eso se vuelva más grave, y es lo que al final crean esas diferencias y esas desigualdades que acaban terminando, o sea, que terminan en situaciones de violencia. Pensamos que esto se da en la edad adulta, pero la raíz está en esa infancia. ¿En qué momento, Mario, crees que empieza a construirse las ideas que después pueden derivarse a unas relaciones de desigualdad? Desde antes del nacimiento. Yo lo tengo muy claro. Al final es un círculo, es una espiral, no tiene final. El niño o la niña antes de nacer ya tiene una predisposición. Ya tiene en su casa unos regalos, supuestos regalos, que son azul o rosa. Ya tiene en casa X juguetes. Antes de nacer. Es que es antes de nacer. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre la educación y la enseñanza. Nosotros no podemos hacer milagros en un colegio porque estamos limitados. Si no tiene detrás un soporte educacional, es muy, muy, muy difícil. Entonces, de ahí radica la clave de esa futura desigualdad. ¿Cómo poder atacar ese inicio? Pues desde la parte educacional, desde la parte... hay muchas veces, bueno, yo que por ejemplo soy de pueblo o tal, que los típicos regalos de antes del nacimiento del niño o de la niña, en ocasiones los propios padres dicen que no queremos nada y se enfadan porque no quieren nada realmente. No pasa nada. Si es que es preferible que con el tiempo ese niño o esa niña decida los juguetes que quiere, decida los colores que le gustan, decida, y que no pasa nada porque no lo tenga antes de nacer. O sea, no somos mejores amigos, no somos mejores tíos, no somos mejores abuelos por hacer muchos regalos antes. Es mejor esa capacidad de decisión, y eso se empieza a gestar desde que el ser humano o el ser vivo que tiene dentro, que en este caso la madre tiene dentro de sí, antes de que nazca. Viene también muy ahora, que está como súper de moda, ¿no? Lo de las fiestas estas de... Eso, que baby shower. es que está como mal dicho, revelación del género, porque viene del inglés, gender reveal, lo que sea, pero es que aquí también estamos ya, para empezar, no distinguiendo entre sexo y género, dos conceptos que son fundamentales, y ya cuando explotan un globo o abren una tarta, o ayer viendo en las redes sociales me salió un vídeo de estos, de una fiesta de estas, revelación, en la que era un armario y abrían el armario y dentro había ropita de una niña. En teoría tendría que ser una niña porque toda la ropita colgada en perchitas era de color rosa. Entonces ya damos por hecho que va a ser una niña, nada más ver. Que va a llevar vestiditos. Exactamente. Claro, o un balón de fútbol para un niño. Claro. Entonces, desde ahí es de donde radica todo. Entonces, ¿se puede atacar? Sí, pero es que un niño no llega, o una niña no llega al cole con 0 años. Entonces tiene que ser un cúmulo. O sea, se necesitan todos los eslabones de la sociedad para que esto funcione. O sea, yo como maestro puedo organizar muchísimas cosas. Puedo organizar un museo de la mujer, puedo organizar podcast, puedo participar en este tipo de iniciativas, por supuesto, pero se necesitan más eslabones de la sociedad y más compromiso. Claro, creo que esto comentas, claro, hay comportamientos que están súper normalizados. Además de este que comentas, por ejemplo, hay otros que te preocupen realmente, a lo mejor en tu día a día, en las aulas, que veas que digas, esto está normalizado y está fomentando la desigualdad entre los niños. Sí, claro. Todo lo que son comportamientos sesgados, sobre todo de niños, es lo más usual.
te pongo un ejemplo. Estamos haciendo algo en plástica y hay que recoger. ¿Cómo voy a recoger yo? ¿Cómo voy a limpiar yo? ¿Cómo voy a coger una fregona? ¿Cómo voy a coger un cepillo? ¿Y estamos hablando de qué edades? Estamos hablando de... Yo este año, en este caso, tengo niños de quinto de primaria. Quinto de primaria, para que nos hagamos una idea, 9, 10 11 años, años. puede ser 11 años. 10, 11 años. 11 años. Y ya con esas ideas. Eso es. Entonces, es ese sesgo que viene de atrás. Es lo que yo digo. Claro. Esa frase, o sea, el niño y la niña a esa edad quizás ya sí que empieza a sesgar porque ya tienen más acceso, más estímulos a redes sociales, a X cosas, pero previamente yo he dado clase a niños de primero y segundo de primaria, hablamos de edades entre 6 y 8 años, tienen sesgos que no son suyos. Es imposible, o sea, a nivel mental y a nivel fisiológico y a nivel de formación del cerebro, a nivel de formación de la personalidad, que en este caso no tienen todavía formada, sino que es el autoconcepto lo que ellos tienen hasta que tienen 12 años aproximadamente, es imposible sesgar. Es imposible. Con 11 12 años ya un niño o una niña sí que puede tener ciertos rasgos de personalidad, puede tomar ciertas decisiones. Pero previamente ese sesgo viene de dónde viene. Viene de casa. De tu casa, de tu entorno. Eso es. Y yo creo que es importante también dejar clara una cosa. Y es decir, no porque... O sea, muchas personas, si esto tú no te paras a pensarlo y a madurarlo, el hecho de que vistan de azul y de rosa, vamos a poner este ejemplo como base, muchas personas dirán, ¿qué más da de qué color vistan? ¿Qué más da qué juguetes jueguen? Aquí lo que es importante recalcar es que muchas veces en el patio de un colegio todo lo que está asociado con las niñas tiene menos prestigio. Es decir, jugar con muñecas, es que eres un no sé qué. Sin embargo, llorar, por ejemplo, que está como siempre muy asociado a las mujeres, es como, no llores que eres una niña. Entonces, todo lo que, si juegas a las muñecas es que eres una niña. Si te pones una camiseta de color rosa, es que eres una niña, como un insulto. Entonces, muchas veces cuando una niña se sale de esa norma que está estipulada a las niñas este tipo de juguetes determinados, con este tipo de colores determinados, y hay esa diferencia tan grande, cuando una niña se quiere salir de lo común, es cuando sufre por así decirlo, como que se meten con ella y viceversa. Entonces es como que te está saliendo del redil de lo que está marcado. Entonces, evidentemente, no está mal que una niña lleve una camiseta rosa y que un niño lleve una camiseta azul, pero cuando empieza a esas desigualdades a afectar en el libre funcionamiento de en su comportamiento, es cuando sí que aparecen esas desigualdades. Entonces yo creo que esto es importante que la gente lo sepa y que esas cosas que te van marcando desde que tú naces y te están regalando algo rosa sin que tú sepas que te gusta el color rosa, o que nos pongan unos pendientes para diferenciarnos, eso todo, como dice una conocida, dale una vuelta. Piénsalo, ¿por qué son todas esas cosas? Porque hasta que muchas veces no nos hace el clic en la cabeza, no somos conscientes y no nos paramos a pensar en eso. Entonces, yo animo a la gente a que reflexione sobre estas cosas y que le dé una vueltina. Entonces, eso nunca está de más. Y es que yendo más allá, a veces pienso que las mujeres no tenemos ni un sitio donde estar. O sea, si llevamos la camiseta rosa y lloramos, mal, porque qué niña eres y qué mujer. Pero si no lo haces y te sales de la norma, uy, esta qué rara. O sea, al final no podemos estar en ningún sitio y siempre hay una connotación negativa para nosotras. Claro, las niñas que jugaban a fútbol en el patio del colegio, aquí por lo menos las apodaban como el macho pirolo. Sí. Y realmente es una niña que está jugando un juego. Fin. Es cierto que lo que decís, habitualmente... Yo cuando llegaba al colegio de mi pueblo me he dado cuenta de muchas cosas. Porque, claro, yo he trabajado en muchos coles desde el 2019 y al final... Cuando vuelves al cole y tú recuerdas los sitios del patio, los lugares, tal, es cierto que sí que se ha visto un pequeño cambio. Sí que se ha visto un pequeño cambio. Y a mí hay una cosa que me ilusiona mucho. De hecho, hay un curso que para mí es el referente, que ese sí que estaría guay entrevistarlas a las niñas. En este caso no se puede, pero bueno, sería gracioso. Porque son las peleonas, son las niñas de cuarto de primaria, que las niñas, cuando toca pista, pista quiere decir un balón de fútbol. Ella juega. Todas y cada una de las niñas. Todas en manada. A jugar. Al día siguiente juega toda la clase junta. Y ellas se meten. Y no hay, al principio,
los niños decían, pero ¿cómo vais a jugar? Pero ¿cómo había un poco de tal. Y fueron las propias niñas las que dijeron, vosotras no nos echáis de aquí. Y no se fueron. Y jugaron y juegan actualmente. Y los niños comparten pista con las niñas y juegan a fútbol con las niñas. Y punto. Y de hecho, yo en mi clase es un poco más peculiar en ese sentido. Un poco por diferencias, por situaciones también personales que cada uno trae de atrás en su familia. Pero es cierto que ha habido varias veces que un poco yo he impuesto vamos a hacer un sorteo, que evidentemente he amañado el sorteo, para que no saliera fútbol. Si esto se hace público, pues claro, lógicamente se enterarán. Pero sí, que se han jugado otros juegos, a lo que sea, al cementerio, a pídola, a guerra, a lo que sea, para que un poco pudieran jugar, porque en este caso sí que hay ciertas niñas en mi aula particularmente que tienen una personalidad ya que se les va viendo, pues un poco en la vestimenta, un poco en los gustos, un poco en las conversaciones, que van madurando. En este caso siempre son niñas las que maduran antes. En este caso los niños son más primitivos, más pelota, tal. Pero en este caso sí. Pero ya te digo que el llegar al cole y ver esas niñas me ha dado un cierto halo de esperanza de decir, mira qué guay este curso. Además son 2 cursos, es cuarto A y cuarto B. Y todos, o sea, la pista en ese momento parece un hormiguero. Y además nunca ha habido ningún conflicto en ese patio. A mí las veces que me ha tocado hacer guardia, nunca ha habido ningún conflicto. O sea, que no pasa nada. Sin embargo, cuando juega quinto, o juega sexto, o juega tercero, alguna movida hay. Uno se corta, el otro no sé qué. Entonces, bueno, hay también eso. También evidentemente influye mucho quién sea su profesor, su profesora, cómo se gestione y un poco las realidades que tengan detrás, que es lo que veníamos hablando. Que bueno, al final esto sí que lo teníamos pensado hablar, lo de la distribución de los niños y de las niñas en un aula, porque había salido un experimento hace no mucho que los habían como monitorizado y la ocupación del espacio, ¿no? Que era como la máxima ocupación masculina y unos trocitos así lo que sobraba para las niñas, justo. Entonces, bueno, ya nos has contestado esa pregunta, ya no te la vamos a hacer, porque nos queda claro que hay esperanza y que en ese aspecto sí que se está retomando un poco el también ocupar esos espacios que, igual que al resto, pues también les pertenecen. El tema del lenguaje que utilizamos a diario, ¿crees que influye? La manera que tenemos de comunicarnos, las palabras muchas veces. Yo para esto siempre hago un experimento sobre todo eso. El año pasado estuve en un instituto, más todavía, pero yo siempre tengo una prueba de fuego. Yo entro en una clase y digo, venga chicas. Y solo se mueven las chicas. Y si es para dirigirme a toda la clase, insisto. A ver, chicas, venga, que nos vamos a la otra clase. Y no hay ninguna reivindicación ahí de ¿y nosotros? Exacto. Sí, ¿no? Entonces, si dices venga, chicos, y a partir de ahí enlazo siempre el mensaje. Siempre. Bueno. Y no falla. O sea, es algo súper sencillo y es algo que te das cuenta de dónde está. Además, normalmente, el que levanta la mano y dice ¿y nosotros? Ese va a ser el que te va a dar un poco la lata durante todo el año. No falla. No falla. Otra manera sería decirle, a ver, ¿quién me va a dar la lata? Pero yo prefiero entrar por ahí y ya vas viendo un poco por dónde va a estar la historia. Es que eso es algo muy básico, porque es el propio lenguaje. Y realmente lo que hay que buscar es la normalización. O sea, la normalización que yo pueda decir, venga chicas, pueda decir, venga chicos, que no haya ningún problema en utilizar una cosa o utilizar otra, que sea un lenguaje que no sea siempre el forzado a utilizar el género femenino, porque es que eso es tan falso como utilizar constantemente el género masculino. O sea, el que se escuda en, no, es que el masculino está tal, vale. Yo era de esos, ¿eh? O sea, yo lo tengo que reconocer, yo era de, pero si el masculino está aceptado por la RAE y tal, y tiraba un poco de, porque también lo había escuchado en mis profesores. Entonces, pues bueno, si ellos lo dicen, que son más listos que yo en teoría, pues, pero luego a medida que yo he ido teniendo mi criterio sobre esto y que he ido teniendo más contacto con la educación, es eso, es normalizarlo. Es que de repente tú puedas decir, venga chicas, y que todo el mundo se levante, puedes decir, venga chicos, y que todo el mundo se levante, que no sea necesario
¿vale? Pero sí que es cierto que sigue siendo necesario y sigue siendo útil el utilizar esas dos ramas para que haya esa inclusión hacia el tenerlo, hacia el que todos estemos en el mismo barco. Yo aquí tengo dos apreciaciones. Una, cuando imaginaos una clase de 20 niños, o sea, 20 niñas y un solo niño. Ya solamente por ese hecho nos vamos a dirigir en masculino, o sea, como sociedad, ¿no? Siempre intentamos que eso no suceda, pero siempre que ya hay una persona que es un chico, nos vamos a dirigir a todo el conjunto masculino, aunque la mayoría sea una chica. Y luego la otra nada porque se me ha ido. Entonces, bueno, luego cuando me vuelva ya os la cuento. Pero, sí, ya sé lo que era. Era que muchas veces el discurso de, claro, es que utilizar los y las niñas, los niños, es como muy pesado. Hay genéricos. O sea, claro, hay palabras genéricas que si nos acostumbramos a utilizarlas, al final estás incluyendo a todas las personas. Realmente el lenguaje, o sea, el español es excluyente completamente. Y te hace más inteligente. Mira, yo de pequeño tuve frenillo, no pronunciaba la R y no la pronuncié hasta hace 5 o 6 años, hasta pandemia. A partir de pandemia la empecé a pronunciar. Y yo me busqué la vida para buscar sinónimos de palabras que no tuvieran R. Porque claro, mis amigos estaban todo el día y no era capaz de decirlo. Entonces, joder, pues se puede hacer ese esfuerzo y se puede hacer esa parte de decir, voy a buscar genéricos, ¿no? Que sí que los hay. Pero es lo que os digo, yo ahí abogo por la normalización, porque se pueda ir a un género, ir a otro sin ningún tipo de problema, que ellos mismos sean los que se van hacia ese género. Y sobre todo hay un aspecto que es la comodidad. Si tú desde el 1 de septiembre que entras en el cole hasta el 31 de junio, hasta el 20, que están los alumnos y las alumnas en clase, generas esa comodidad en el lenguaje entre ellos y ellas, has dado un paso para ellos. Porque necesitan sentirse, que tú digas venga chicas y que no levante a alguien la cabeza así. Eso a nivel social todavía queda. Pero claro, vuelvo a lo mismo. Ese mensaje tiene que estar reforzado en casa. Porque en casa se educa, en el colegio se enseña. Y esa diferencia creo que todavía en la sociedad, creo que todavía esa diferencia está todavía bastante por detrás del tema género a nivel social, porque eso todavía no se entiende. Bueno, ahora, según lo que estabas diciendo, en base a eso, claro, es que al final lo has respondido. Yo te quería preguntar sobre si era importante trabajar con ellos de manera conjunta, porque siempre se pone el foco en las niñas. Pues las niñas esto, bueno, pero ¿y los niños? ¿Qué tienen que cambiar? ¿Trabajan en conjunto con las niñas? ¿Hay que trabajar con ellos por una parte y luego juntarlos? ¿Cómo lo ves tú? Vuelvo a lo mismo. Evidentemente al principio sí que hay que forzar un poco esa relación, lógicamente, porque si no la tendencia es hacia chicos con chicos, chicas con chicas, por las dos partes, por las dos partes. Porque en este caso también volvemos a lo mismo, a la base, a dónde habéis aprendido a juntaros con niñas. Porque en el parque os juntáis con las niñas desde que erais muy pequeñas y los niños estaban haciendo el cafre tirándose piedras a la cabeza. Sí, era así, claro, y si había una niña tirando piedras a la cabeza, el padre o la madre le reñía, no hagas eso. Pero sin embargo los niños, hasta que no venían con la pitera llena de sangre, pues no parecía que estaba bien. Entonces, al principio sí que hay que forzar eso. Y luego tiene que ser normal. O sea, luego tiene que llegar un punto en el que se esté normalizado. Aquí, por ejemplo, el agrupamiento de niños y niñas en grupos diferentes funciona. A mí me suele funcionar. Haces equipos que se sientan miembros de un equipo, que cada persona en el equipo tenga un rol y que estén mezclados. A la hora de hacer todo lo que sea trabajo cooperativo, siempre mezcla. Y que cada uno asuma una responsabilidad. Entonces el papel de la chica en este caso, o el del chico, sobre todo en este caso el de la chica, que es la que queremos darle un poquito más de poder,
sí que el hecho de hacerlo bien les refuerza dentro del grupo y de esa manera esos dos chicos, imagínate dos chicos, dos chicas en un grupo, esos dos chicos sí que van a tener esa apreciación de decir, ostras, si yo me voy junto con estas chicas para otro, ostras, es que dibuja súper bien. Y entonces si nos va a mandar algo en lo que hay que dibujar, claro, ¿qué pasa? Que eso conlleva un trabajo muy grande del maestro o de la maestra. Porque tienes que conocer a cada alumno, a cada alumna, saber qué capacidades tienen, qué intereses tienen, si a uno le gusta la música, si a uno le gusta dibujar, mezclarlos y organizar actividades en base a eso. ¿A un niño le gusta escribir? Vale. ¿A una niña le gusta dibujar? Perfecto. ¿A un niño es más manipulativo? Perfecto. Pues tú les mandas una actividad de que tienen que construir una historia y crear un personaje. Y cuando hacéis ese tipo de actividades, de hacer pues una historia o hacer un dibujo o hacer algo, que tú lo recibas y que tengas que trabajar sobre ello, corregirlo, lo que sea. ¿Ves mucha diferencia entre los resultados que te dan las niñas o los niños? Por ejemplo, en las historias que igual les mandas escribir o en los dibujos que te mandan, o sea, que tienen que hacer y que te entregan. ¿Ves alguna diferencia notable entre unas actividades y otras? Es que volvemos a lo mismo, depende mucho del concepto que tenga el niño sobre su alrededor, o en este caso ya quinto y sexto, pues depende de la personalidad que estén empezando a forjar. Hay niños que te escriben historias que realmente piensas que no las ha escrito él. Porque realmente ese momento de estar solos ellos con el papel, son capaces de sacar cosas que de normal la propia sociedad, el propio círculo en el que se mueve, esa burbuja social, no le permite hacer. Y es una manera muy bonita también de conocer a ese niño, de conocer la realidad de ese niño. Al igual que las niñas. Te muestran una realidad que tú a lo mejor desconoces. Entonces, en este caso, sí que es una manera interesante para luego después llegar a ese punto de mezclar y de ver los intereses, porque aparentemente a lo mejor no los unirías, pero al leer cosas suyas o al interpretar dibujos, por ejemplo, en segundo o tercero de primaria, la interpretación del dibujo es básica. O sea, es de donde sale todo. Los colores, los trazos, cómo pintan las cabezas, todo tiene interpretación. Y es el punto previo a eso de los colores, la situación de los dibujos, donde pinta el padre, donde pinta la madre, si hay padre, si hay madre, donde pinta la mascota. Hay niños que te dibujan a los abuelos directamente. ¿Alguna vez te ha permitido ver algo de algún alumno, algún trasfondo? Sí, y tirar de la cuerda. O sea, en muchas ocasiones. De hecho, yo fui maestro de un primero de primaria en el año pospandemia. Y ese año fue, a nivel, para mí, enriquecimiento personal fue brutal, porque había muchos niños que habían perdido abuelos, había muchos niños que durante la pandemia, justo al salir de la pandemia, hubo ahí como un desmadre de divorcios, de separaciones, de tal, y interpretamos muchísimas cosas, yo al menos interpreté muchísimas cosas por ahí. Entonces, bueno, incluso una situación de un niño marroquí, recuerdo que realmente yo me enteré, la madre no había dicho nada, bueno, o sea, yo me enteré que la madre estaba sufriendo violencia de género, había sufrido violencia de género por parte del padre y estaban viviendo en los bajos de una casa cultural. El niño no tenía acceso a absolutamente nada, ni higiene, ni nada. Y fue a raíz de eso. Y a raíz de eso la mujer denunció. Y a raíz de eso ese niño terminó el curso muy feliz. Y esa fue, para mí, ese fue uno de las mejores experiencias laborales de mi vida. Ver cómo el niño evolucionó ese año a raíz de un dibujo que hizo antes de Navidad fue. Claro, para él marroquí, sin Navidad, sin regalos, sin nada. Y al final de curso ese niño tenía una casa, vivía en una casa hogar con su madre, con sus dos hermanos, hermana y hermano, él, 3 eran, y el padre a la cárcel. Esto de los dibujos, o sea, lo preguntaba sobre todo y lo de las historias, porque para ver un poco cómo está la situación actual respecto a la nuestra, porque yo me acuerdo de estar en el cole y de que al final todos los dibujos que hacíamos las niñas eran súper parecidos. Princesas, con rosa, con estrellas, con corazones, con un montón de figuras
feminizadas, por así decirlo, y sin embargo los niños pintaban guerras, superhéroes, bombas, como cosas como muy violentas, justo, fútbol. Entonces, ver que ese cambio sí que se está traduciendo, sobre todo en estas cosas que parecen muy simples, pero que en realidad tienen muchísimo trasfondo por la historia que has contado. Entonces, eso, bueno, pues nos da un hilito de esperanza de saber que no están tan arraigadas esos estereotipos. Que al final, antes, al final, cuando estábamos nosotros en el cole, lo que se veía era que se dibujaba lo que te contaban. Al final tú en casa tenías lo que tú dices, tenías cuentos de princesas, tenías dibujos de princesas, tenías no sé qué, pero había una comunicación en casa con los abuelos, con los padres, hablabas, salías al campo con ellos, te ibas a comer al campo. Ahora los niños dibujan lo que no les preguntan. Los niños no hablan, los niños no se expresan, los niños, si dan mucho ruido, se les da un móvil para que se callen. Entonces, en algún sitio tienen que contar lo que les está pasando. Y no tienen las habilidades suficientes porque no se les ha enseñado, porque no se les ha educado en esas habilidades, en esa inteligencia emocional que decías tú antes, para que las expresen. Entonces, ¿dónde lo expresan? En un dibujo, en una historia. Y tienes que sacarlo de ahí. Por eso, el ser maestro o maestra tiene que ser una profesión vocacional. Porque ese maestro o esa maestra se tiene que llevar 15 dibujos a casa y los tiene que mirar. Porque ese niño probablemente te esté intentando contar cosas que nadie le pregunta y que necesita expresarlas. Y si tú eres capaz de escucharle, para mí es mucho más importante que ese niño se sienta escuchado o que esa niña me cuente el problema que tiene en casa o lo que sea, a que realmente se vaya sabiendo dividir por 2 cifras. Pues justo ahora, como comentabas, lo de los teléfonos, el acceso temprano, es algo que me da mucha curiosidad. ¿Tú has visto un cambio que es que está afectando a cómo se establecen los roles de género, cómo afecta a esta diferenciación, a esta desigualdad? ¿Crees que el acceso temprano a redes sociales, a los dispositivos digitales, está haciendo algo? Sí, por supuesto. Dejar de pensar. O sea, dejar de pensar, dejar de mirar lo que hay a tu alrededor y dejar de pensar en qué te apetece a ti, en qué necesitas. No ir a un teléfono y que te lo dé el teléfono o que te lo dé ese estímulo o ese vídeo. Los niños y las niñas en el cole les cuesta mucho pensar, les cuesta muchísimo razonar, les cuesta mucho mantener la atención de un tema social que tú les puedas hablar. Pues mira, ahora ha pasado esto, tal, yo qué sé, de cualquier cosa social que esté pasando. Yo recuerdo, yo soy maestro por un maestro que tuve en sexto de primaria, que el hombre hablábamos de las noticias del día a día y nos preguntaba que qué opinábamos. O sea, yo no tengo muchas experiencias de maestros y maestras que le piensen a los niños qué opináis de esto. De nada. Y se descolocan. Si tú llegas a los niños a primeros en un quinto o un sexto, que yo suelo hacer, les pregunto, a ver, vamos a negociar el tema de los deberes. ¿Cómo creéis que lo hagamos? ¿Lunes, miércoles, viernes? ¿O cómo al fin de semana? ¿O martes y jueves así un poco más de caña? Tal? No saben. No saben negociar, no saben hablar, no saben... A eso me refiero con que ha afectado negativamente, porque han dejado de pensar. Entonces, ¿qué pasa? Que han dejado de analizar su alrededor, han dejado de analizar las emociones que puedan sentir. Y lo que hacen es coger el comportamiento o lo que dice un móvil o un influencer de turno o una influencer y decir, yo quiero ser como este, porque me lo ha dicho. Y como me lo ha dicho es lo fácil. Es que a día de hoy una de las preguntas en un cole, si tú dices que quieres ser de mayor, muchos de ellos... YouTube. Yo te lo digo porque me ha pasado con un par de niños y de niñas, que sobre todo con 2 niñas. ¿Qué queréis ser de mayor? YouTuber. Y era como... Y lo de veterinaria, astronauta... ¿Dónde ha quedado? Eso donde ¿Dónde ha quedado? Ya no nos vamos a morir, pero si vamos a ser todos youtubers, no va a haber personas que hagan otro tipo de cosas. Entonces... Pero porque realmente no son conscientes de que existe otra Claro cosa. que no. Porque a que tú en las redes sociales nunca ves a un médico hablar. Muy poco, O muy claro. poco. Ni a un cajero de supermercado le ves, claro que no. A que no hay un influencer que sea cajero de supermercado, a que no hay un... Y si los hay, no nos interesan. Claro. Porque
es mucho más divertido ver Claro. unas mansiones y pensar que nos vamos a hacer ricos sin hacer nada. Hace un tiempo salía una influencer de estas supermediáticas, que yo creo que no sé ni quién es, que decía que leer estaba como sobrevalorado. Otras hacían apología a que no hacía falta sacarse la educación, ni la educación secundaria obligatoria, ni Ahora la hay ESO. mucho de eso, muchísimo. Entonces, claro, si tú estás haciendo apología, tanto ellos como ellas, de que no es importante estudiar, que puedes llegar a ser famoso o famosa sin tener que ganártelo, o sea, y sin tener que hacer ningún esfuerzo, pues al final, claro, estamos, ¿qué es lo fácil? Yo quiero ser youtuber. Claro. O sea, es dar un paso atrás. Yo recuerdo en mi época en el cole y en el instituto que se le tenía como mucho más respeto, como mucho más tal a la mujer en general, a la maestra en general también y a la profesora. Ahora no. Ahora todo eso, pues eso, en las redes sociales al final es que no hace falta estudiar, no hace falta hacer nada, ¿no? O sea, encallejonan mucho los papeles sociales también, entonces realmente en el cole nos están haciendo un flaco favor con ese tipo de cosas. Entonces, bueno, sí que es cierto que es un tema importante, pero vuelvo a lo mismo. ¿De dónde viene eso? De la educación. Y hablando del origen, de dónde puede venir, que es desde casa, de lo que fomentamos y de lo que se le dice a los niños y a las niñas dentro de una casa. Cuando tú has trabajado temas igual de igualdad en un cole o has intentado meter esto, aunque sea de una forma transversal, ¿te has encontrado con algún padre, con alguna madre reticente a esto, que te ha dicho alguna, o sea, o que está en contra de trabajar este tipo de cosas en el cole? Sí, sí, sí. Yo organizaba en algunos coles el batallón de limpieza, que era, bueno, pues si vosotros tiráis basura al patio, pues habrá que recogerla. Entonces, ciertos días de la semana, pues salíamos. Yo el primero, ¿eh? Me ponía un guante y a recoger zumo, lo que hubiera. Y he tenido mensajes de padres de decir que su hijo al cole no va a limpiar, que él no es ninguna chacha. Entonces, claro, que lo hagan otras. Porque de paso están las mujeres de la limpieza. Entonces, ese es uno de los mensajes más clásicos. O algún niño pues yo qué sé, yo por ejemplo soy muy así, yo veo a un niño pintando la mesa, digo, perfecto, sin problema. Toma el spray, toma la bayeta, limpia todas las mesas de la clase. Y limpia todas las mesas de la clase. No pasa nada, yo luego después me llegará el mensaje de su padre, su madre o de quien sea. Y en ese caso, y también es una manera para ese niño, porque probablemente el que pinte la mesa normalmente suele ser un poco más cafre. O la que pinte la mesa, que también se me han dado casos, que han habido niñas que han pintado la mesa y le suelen limpiar todas las mesas de la clase. Y normalmente, bueno, pues luego a veces llegan ese tipo de mensajes. Y con el tema de iniciativas y tal, es cierto que lo que te digo, ahí sí que veo un poquito de esperanza. ¿Qué pasa? Que los que van, las familias que fueron, por ejemplo, al Museo de la Mujer, Son quienes lo hacen bien, ¿no? claro, siempre van los que lo hacen bien. Y siempre van los que realmente, pues, sí que se quieren involucrar, se involucran, no tienen ningún tipo de problema en hacer ese tipo de actividades y demás. Entonces, bueno, pues siempre falla un poco ahí lo mismo, pero bueno, hay que seguir intentando. Yo lo pregunto porque a mí sí que se me ha dado en un instituto de dar una charla sobre los peligros de las redes sociales y la ciberviolencia de género a través de las redes sociales y demás, y de coger un chaval, tercero de eso yo creo que era más o menos, levantarse y decir que esto era un adoctrinamiento, lo que estábamos haciendo, y llegar quejas al instituto porque estábamos adoctrinando a sus hijos y a sus hijas para que, y estábamos trabajando en los peligros de las redes sociales, o sea que... Adoctrinar en igualdad. que ¿Cómo puede ser? estamos ¿Cómo adoctrinando puede en ser? igualdad, esa es la frase, ¿Cómo correcto, puede Eva, ser? justo. Entonces, bueno, yo te lo digo porque esto es algo que puede que sea habitual, el que a los padres y a las madres les pueda llegar a molestar que se trabaje en temas de igualdad en su colegio y que a su hijo y a su hija, pues que les pueda molestar que se eduque en igualdad. Entonces, que me parece muy grave pensar así, pero bueno. Sí, en ese sentido sí. El problema yo lo veo ahora en los institutos. Ahí es donde está el problema. Porque ahí ya sí que hay muchísimo acceso a redes sociales, hay acceso a cosas peligrosas y sí, en el cole, bueno, al final intentamos hacer un trabajo de base, todo lo que vaya alrededor del juego te lo van a comprar,
A veces unos van a aprender más, otros van a aprender menos, pero a nivel de enseñanza y a nivel de educación, sobre todo en los institutos, es donde más trabajo hay y donde más también ya se empieza a ver potenciales víctimas y potenciales agresores. Además que se ve. ¿En qué lo notas tú? ¿En qué lo ves? En el lenguaje, en el comportamiento, en lo que consumen a nivel de redes sociales, porque aquí ya no dibujan, aquí ya no se expresan, pero se mueven, pero actúan. Pero hay niñas que... Yo he visto a niñas de segundo de la ESO maquillarse cuando sonaba el timbre entre clase y clase para salir al pasillo. Solo al pasillo, no al patio. O sea, pintarse... No sé. Y a niños echarse colonia. Es que es lo que te iba a comentar. En un cole hace poco, o en un instituto hace poco, me comentaron que en un cambio de hora se echaban, como había una colonia de moda, y que se echaban la colonia para salir al cambio de hora y como... Yo decía que quien echa la colonia la tiraba a la basura. Digo, te la echas en casa. Y si hueles mal, pues tu problema, eres adolescente, es lo que hay. Las hormonas tienen que funcionar. Eso nos ha pasado a todos toda la vida. Pero sí que se suele escuchar un poco, ahora que también yo creo que viene muy dado de las redes sociales, el discurso de es que yo soy una mujer, voy a intentar encontrar un marido que me mantenga porque así yo no tengo que trabajar, y ese discurso... Vuelve ese discurso. Exactamente, Vuelve. eso es. Al final es la sociedad que tenemos en España. Es así. O sea, si hay un discurso por encima de esos chavales de 14, 15, 16, 18 años, y hay un discurso en la tele que te está diciendo eso, ese discurso también está en las redes sociales. Ese discurso tiene votos. Ese discurso tiene nombre, tiene apellidos, tiene color. Entonces, si eso existe, si encima viene reforzado desde casa y si encima, en este caso las chicas, asumen ese rol, o hay chicas que asumen ese rol de que tiene que ser así, es un peligro. Y yo creo que además, o sea, yo lo que percibo es que lo dicen de una manera orgullosa. Sí, Claro, sí. Como, ojalá me pase, porque me sentiría súper orgullosa. Entonces, a mí me da mucha rabia porque todo lo que han trabajado nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, lo que al final nosotras también nos hemos tenido un poco que abrir hueco y que ir trabajando, que ahora venga esta generación y que digas, con todas esas ideas que tienes en la cabeza, todo eso que te han metido en la cabeza, estás destruyendo todo lo que se ha intentado trabajar y que se ha intentado luchar para que eso no pase. Pues esa independización de la mujer del hombre a través del trabajo, de esa independencia económica, de esa autonomía económica. Y si ahora instauramos ese pensamiento, estamos tirando todo por la borda. Sí, de todos modos yo tengo ese halo de esperanza porque esto es como todo lo, entre comillas, malo que ha ido pasando a nivel social. Siempre da mucho ruido, porque realmente eso choca mucho y da ruido. Pero como son personas, tanto chicos como chicas, que luego realmente, si algo les va a costar esfuerzo, no lo van a hacer, va a quedar ahí, va a quedar en ruido. Y realmente sigue habiendo niñas que quieren ser futbolistas ahora más que nunca. Sigue habiendo niñas que quieren estudiar veterinaria, que quieren estudiar medicina, sigue habiendo niñas que se esfuerzan muchísimo, sigue habiendo niños que acogen a niñas en sus grupos para hacer X cosas, porque saben que son buenas, porque saben que son muy habilidosas en X, y si lo unen con lo suyo sale algo muy chulo. En mi pueblo, por ejemplo, hay un teatro, hay un director muy bueno de teatro que tiene un grupo de teatro y demás, y como yo digo, tú si quieres saber de dónde puedes sacar, vete allí. Vete allí y ese grupo de niños y de niñas que hay allí es de donde realmente tú vas a sacar algo. Y yo recuerdo que en mi grupo de amigos y de amigas siempre también pasó eso. Siempre estábamos los que éramos un poco más proactivos, que teníamos ese futuro de decir, joder, yo quiero hacer algo por mí, por mi pueblo, por mi familia, por mi gente, por mis amigos. Y estaba la gente de que, bueno, yo quiero vivir y ya está. En mi época era lo de la ayuda esta de... Eso te dan la ayuda y vives de maravilla y no tienes que ir a... Y sigue habiéndolo. Entonces, eso es ruido. Va a seguir siendo ruido. Lo importante es que los que estamos en la lucha, los maestros, las maestras, vosotras que estáis con esta pelea, pues eso, todas las educadoras sociales que trabajan en los centros en Extremadura,
Yo he tenido compañeras que son magníficas desde las oficinas de igualdad, todo eso, que esa gente siga trabajando, que esa gente no se canse, que esto sea insistir, insistir, insistir y ya está. Y si salvas en un cole a 2 niñas y a 2 niños, pues los has salvado. Y eso es lo que te tienes que llevar. Con lo Claro que que te sí. quedas. Eso es. Pues Claro sí. que sí. Se nos acaba el tiempo. Bueno, creo que hemos tocado todo lo que teníamos que tocar. A mí me ha encantado, la verdad. Me parece increíble que haya figuras como la tuya. Es decir, lo que decías de... Es que es vocacional. Es vocacional totalmente. Bueno, muchos trabajos son vocacionales. El nuestro es vocacional. Por desgracia, no todo el mundo la tiene. Pero me alegra tantísimo ver a alguien que la tiene y que lucha con ella. Me parece maravilloso. Al final es muy importante educar en igualdad y quien te está educando en ese sentido, quien te está enseñando a través del colegio, es fundamental que tenga esas ideas. Al final es que lo vemos. Quien cuenta la historia, depende del bando en el que esté, pues la historia que te va a contar es una o es otra. Entonces es muy importante que esas personas que están formando una generación, es que muchas veces no sabemos el peso que tiene la figura del maestro o de la maestra, que es el formar a una generación que viene detrás, educar a esa generación, enseñarle en valores, en explicarle pues el compañerismo, esa igualdad, esa perspectiva de género, y a través de los colegios es un canal para poder pues, fomentar todo esto y que la sociedad pues, vaya mejor. Entonces, bueno, muchas gracias por participar en el podcast, Mari. Estamos encantadas de tener aquí al primer chico invitado de Disca Biogen. No sabemos si vas a ser el último o no, puede que pasen cositas, pero de momento eres el primero. Nos quedamos con eso y que muchas gracias por acompañarnos hoy, por enseñarnos pues, todas las cosas que haces en tu día a día. Nada, yo el mensaje es ese, que se normalice. Que se normalice todo, que se normalice la discapacidad, que se normalice pues, el denunciar, que se normalice la igualdad, que no sea que no cueste un esfuerzo y joder, que hay esperanza y que a través de eso, de personas como vosotras o como mis compañeros y compañeras en el cole, pues yo creo que sí que se puede sacar adelante y ya está. Y los rayitos de sol que seamos capaces de ver, pues ya está, serán con mucho esfuerzo y con mucha eso. Así que nada, un placer haber sido el primer chico. Seguro que hay otros muchos chicos que también están dispuestos a aportar cosas muy guay y nada, un placer y deseando escuchar más episodios. Genial, pues muchísimas gracias. Y recordad que podéis seguirnos en Instagram, en @discabiogen, y ver este episodio tanto en YouTube como en Spotify y encontrar más recursos en nuestra página web discabiogen.es. Hasta el próximo capítulo. Chao, chao.